Neville Goddard descubrió algo que la ciencia moderna confirmó décadas después. Y lo que descubrió debería aterrorizarte, porque si es verdad, significa que esta mañana, antes del mediodía, probablemente ya mataste tu próximo sueño. Y ni siquiera te diste cuenta de que sostenías el arma. El arma fue tu lengua. Existe un patrón en la vida del buscador espiritual. Un patrón tan común que casi nadie lo nota. Observa tu propia historia y verás un cementerio de proyectos que nunca nacieron, de deseos que ardían como un sol en tu pecho un lunes por la noche y que para el miércoles por la mañana ya yacían fríos, muertos, sin pulso. La mente racional busca culpables externos, culpas a la falta de dinero, culpas al tiempo, culpas a la economía o a la voluntad de Dios. Pero si analizamos la escena del crimen con la frialdad de un investigador, encontramos una causa de muerte mucho más perturbadora. El asesino fuiste tú, y el arma del crimen fue una simple conversación. En 1939, Neville escribió en su obra At Your Command una instrucción que contradice todo lo que nuestra cultura celebra. Vivimos en la era de la sobreexposición, de la validación instantánea, del compartir compulsivo en redes sociales. Pero Neville, rescatando un conocimiento antiguo que se remonta miles de años, nos advirtió sobre el peligro mortal de la palabra prematura. Escribió: no discutas tus ambiciones o deseos con otro, porque el otro solo hará eco de tus miedos presentes. El secreto es la primera ley a observar para realizar tu deseo. Has encontrado la ley de Neville Goddard. Si este video apareció en tu camino, no fue casualidad ni accidente. Este es un espacio para buscadores, para quienes, como tú, sienten que ya están listos. Respira, quédate, escucha y deja que estas palabras hagan su trabajo en ti. Lo que vamos a explorar hoy no es un simple consejo de autoayuda, es una ciencia que los antiguos conocían bajo el nombre de hermetismo y que los laboratorios de psicología de las universidades más prestigiosas del mundo acaban de redescubrir. Una ciencia que explica por qué tus sueños mueren y cómo puedes dejar de matarlos. Pero te advierto, lo que vas a escuchar puede ser incómodo, porque te obligará a mirar hacia adentro, a examinar cada conversación que tuviste esta semana, cada mensaje que enviaste, cada publicación que hiciste, y preguntarte, ¿cuántos sueños enterraste sin saberlo? En 2009, el psicólogo Peter Goldwitzer, de la Universidad de Nueva York, publicó un estudio en la revista Psychological Science que cambiaría nuestra comprensión de la motivación humana. Lo que descubrió confirma palabra por palabra lo que Neville Goddard enseñó décadas antes. El estudio se llamaba When Intentions Go Public, cuando las intenciones se hacen públicas, y sus hallazgos fueron perturbadores. Goldwitzer y su equipo realizaron 4 experimentos con estudiantes que tenían metas relacionadas con su identidad, como convertirse en abogados. Observaron qué sucedía cuando estos estudiantes compartían sus intenciones con otros, versus cuando las mantenían en privado. ¿El resultado? Los estudiantes cuyas intenciones fueron reconocidas por otros actuaron menos sobre ellas. Los que mantuvieron sus intenciones en secreto trabajaron más duro para cumplirlas. Goldwitzer lo llamó el sentido prematuro de completitud. Cuando le cuentas a alguien lo que vas a hacer y esa persona lo reconoce, tu cerebro registra el acto de decir como un sustituto parcial del acto de hacer. Piénsalo. En el momento exacto en que verbalizas tu meta a otra persona, tu sistema nervioso libera una microdosis de dopamina. Esa pequeña descarga de placer que sientes cuando alguien te dice «qué buena idea» o «me parece genial», es el pago anticipado de un trabajo que aún no has hecho. Tu cerebro no distingue entre el logro real y el reconocimiento social de la intención. Para tu sistema de recompensa, hablar sobre hacer algo se siente casi igual que haberlo hecho. Neville lo expresó de otra manera. En su libro Your Faith is Your Fortune, escribió: la duda es la única fuerza capaz de perturbar la semilla o impresión.
para evitar un aborto de tan maravilloso hijo, camina en secreto durante el intervalo necesario de tiempo que tomará para que la impresión se convierta en expresión. No le cuentes a ningún hombre de tu romance espiritual. Observa la palabra que usa, aborto. Neville comprendió que un deseo es una concepción, es una semilla espiritual implantada en la oscuridad fértil de tu subconsciente. Y como toda semilla, requiere oscuridad para germinar, requiere aislamiento, requiere secreto. Si desentierras una semilla cada hora para ver si está creciendo o para mostrársela a tus vecinos, la matas por exposición antes de que tenga raíces propias. Pero hay algo más profundo ocurriendo cuando hablas de tus deseos. Algo que la neurociencia apenas está comenzando a entender, pero que los místicos conocían desde hace milenios. Cuando asumes un nuevo estado de conciencia, cuando decides que eres alguien diferente a quien has sido hasta ahora, se genera una tensión interna. Tu imaginación dice, lo tengo, pero tus sentidos, tu cuenta bancaria, tu diagnóstico médico dicen, no lo tienes. Esta discrepancia crea una presión psicológica formidable. Es incómoda, quema. Es la fricción entre dos mundos que colisionan dentro de ti. El impulso natural del ego, lo que Neville llamaba el hombre carnal, es aliviar esa tensión lo más rápido posible. ¿Y cuál es la forma más rápida y barata de aliviarla? Hablar, contárselo a un amigo, a tu pareja, publicarlo en redes, decir voy a hacer esto o mira lo que estoy manifestando. En el preciso instante en que lo verbalizas, la tensión se alivia. Te sientes mejor, momentáneamente. Sientes que has dado un paso, pero es una ilusión. Has pagado un precio terrible. Has vendido la potencia de tu deseo por un momento de alivio y aprobación social. Esa energía comprimida que estaba destinada a grabar el nuevo estado en las profundidades de tu subconsciente ha sido exhalada, se ha convertido en mera vibración sonora que se pierde en el viento. Neville llamaba a esto una hemorragia de fe. Cada vez que buscas aprobación externa, diluyes tu poder. La energía que deberías estar usando para mantener la imagen viva dentro de ti, la gastas tratando de convencer a otros de que tu imagen es real. Es un desperdicio trágico. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. No tienes que convencer a nadie, solo tienes que convencerte a ti mismo. Y la autoconvicción ocurre en el silencio profundo, no en el debate ruidoso. Si este conocimiento está resonando contigo, considera suscribirte. Hay mucho más por explorar juntos. Ahora quiero llevarte más atrás en el tiempo, mucho más atrás, a una tradición que Neville conocía profundamente, aunque rara vez la mencionaba por nombre: la tradición hermética. Cuando usamos la expresión herméticamente sellado en el lenguaje cotidiano, probablemente no sabemos que estamos invocando una de las enseñanzas más antiguas de la humanidad. Esta frase tiene un origen muy específico. Viene de las prácticas alquímicas atribuidas a Hermes Trismegisto, el legendario sabio que los griegos identificaban con el dios Hermes y los egipcios con Thoth. En los laboratorios de los alquimistas existía un procedimiento sagrado para crear lo que llamaban la piedra filosofal, la sustancia que supuestamente podía transmutar el plomo en oro. Este procedimiento requería colocar una mezcla de materiales en un recipiente de vidrio especial, llamado el vas hermeticum, el vaso hermético o el huevo filosófico. Y aquí viene lo crucial. El cuello de este vaso debía derretirse y fundirse completamente, sellado de manera absoluta, sin la más mínima grieta por donde pudiera entrar aire o escapar vapor. Este sellado se conocía como el sello de Hermes. Una vez sellado, el vaso era calentado durante 30 a 40 días.
Durante ese periodo de incubación, la transformación ocurría en la oscuridad total del recipiente. Si alguien rompía el sello antes de tiempo, por curiosidad o impaciencia, la transmutación fallaba. La materia volvía a su estado original. ¿Ves la conexión? Tu mente es ese vaso. Tu deseo es la materia prima que estás transmutando. De imaginación, que es como el plomo, el potencial no realizado, a realidad fáctica, que es como el oro. El silencio es el sello de Hermes. Neville usaba una metáfora más moderna para explicar esto: la olla de presión. Para cocinar un alimento en una olla de presión, la olla debe estar herméticamente sellada. El vapor, al no tener por dónde escapar, aumenta la presión interna. Esta presión eleva la temperatura muy por encima del punto de ebullición normal. Y esta temperatura extrema es lo que transforma el contenido crudo en cocido. Lo que era duro e indigerible se vuelve suave y nutritivo. Pero si tú, ansioso por mostrar a otros lo que estás cocinando, abres la válvula antes de tiempo, el vapor escapa instantáneamente. La presión cae, la temperatura desciende y la transformación se detiene. Tu silencio es esa válvula cerrada. Es la disciplina férrea de contener la energía sagrada de la creación dentro de las paredes de tu propia mente. Es resistir el impulso de buscar validación antes de que el proceso esté completo. Neville enseñaba que la oración efectiva requiere lo que él llamaba soberanía controlada. Debe ser capaz de sostener el secreto, de contener la alegría y la emoción de tu deseo cumplido sin derramarla. Es como cargar una batería. Si conectas la batería a una luz antes de que esté completamente cargada, la drenas. La luz brilla débilmente por un momento y luego se apaga, y tienes que empezar de nuevo. El silencio no es pasividad, es una actividad de alta intensidad. Es la capacidad de sostener el sentimiento del deseo cumplido dentro de ti, dejando que esa energía circule y recircule por tu sistema nervioso, recableando tu cerebro, alterando tu autoconcepto, hasta que la manifestación sea inevitable en el mundo físico. Permíteme hacerte una pregunta, y quiero que la respondas con honestidad en los comentarios. ¿Cuántas veces has matado un sueño por hablar demasiado pronto? Hay un texto antiguo que Neville estudió profundamente. Un texto que pocos conocen fuera de los círculos académicos o esotéricos. Se llama el Corpus Hermeticum. Es una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, compilados entre los siglos II y III de nuestra era. El tratado número 13 de esta colección tiene un título revelador. Se llama El discurso secreto de Hermes a Tat en la montaña, sobre el renacimiento y el deber del silencio. Quiero que notes esas últimas palabras, el deber del silencio. En este texto, Hermes instruye a su discípulo Tat sobre el proceso de transformación espiritual. Y una de las instrucciones más enfáticas es que el discípulo debe guardar silencio literal durante la iniciación. No solo silencio externo, sino silencio interno. El texto describe algo llamado el himno escondido, un canto que no se pronuncia con la boca, sino que resuena en el interior del ser. Se habla de silencio como forma de adoración, y se describe la sabiduría del ser humano verdadero como Sophia Noera en Sige, que significa sabiduría intelectual en el silencio. Esta tradición hermética fluye directamente hacia las enseñanzas de Neville. No es coincidencia. Neville estudió durante años con un maestro llamado Abdullah, un místico etíope que conocía profundamente la Cábala y las tradiciones esotéricas. Abdullah le transmitió a Neville este conocimiento antiguo, y Neville lo tradujo a un lenguaje que el hombre moderno pudiera entender. Cuando Neville te dice, no le cuentes a nadie, está repitiendo una instrucción que tiene miles de años. Una instrucción que los iniciados de los antiguos misterios conocían como ley fundamental.
El silencio no solo es una técnica psicológica, es un principio cósmico. En 1956, Neville publicó un libro llamado Seed Time and Harvest, Tiempo de siembra y cosecha. En este libro desarrolla una de sus metáforas más poderosas. Cuenta que hay un poema del escritor Edwin Arnold que dice: «Mira aquellos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nace el destino del hombre». El silencio y la oscuridad lo sabían. Piensa en lo que sucede cuando plantas una semilla en la tierra. La entierras, la cubres de oscuridad y luego no haces nada visible. No vas cada hora a desenterrarla para ver si ya brotó. No la expones al sol antes de tiempo. No le muestras a tus vecinos la semilla desnuda diciendo: «Mira lo que planté». La semilla necesita ese período de oscuridad para germinar. En esa oscuridad húmeda, lejos de los ojos del mundo, la semilla comienza a transformarse. La cáscara se ablanda, la raíz emerge, el brote se forma, y solo cuando el proceso interno está completo, la planta rompe la superficie y se muestra al mundo. Neville enseñaba que tu deseo funciona exactamente igual. Cuando plantas una semilla en tu imaginación, cuando asumes el estado de tu deseo cumplido, estás iniciando un proceso de germinación. Pero este proceso necesita oscuridad, necesita el útero protector de tu silencio. Neville escribió: «Puede que no veas una cosecha inmediata. Tal vez lo que estás plantando es un roble, no un hongo que crece de la noche a la mañana. Tu sueño puede requerir un intervalo más largo entre la siembra y la cosecha. Pero si sabes que todas estas cosas son consistentes, puedes seleccionar la naturaleza de las cosas que quieres encontrar en tu mundo». El problema es que vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos ver resultados ahora. Queremos que otros validen nuestras intenciones ahora. Y esa impaciencia, esa necesidad de exposición prematura, mata la semilla antes de que pueda echar raíces. Hay un número que aparece una y otra vez en las Escrituras que Neville interpretaba psicológicamente: el número 40. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Los israelitas vagaron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Neville enseñaba que estos 40 días o años no son literales, son simbólicos de un período de gestación, un período de incubación donde la transformación interna ocurre lejos de los ojos del mundo. Recuerda que el vaso hermético de los alquimistas era calentado durante 30 a 40 días, el mismo período. Este número representa el tiempo que toma para que una impresión se grabe profundamente en el subconsciente, para que el nuevo estado se solidifique, para que la semilla eche raíces tan profundas que ya nada pueda arrancarla. Durante este período de 40, el silencio es tu protección. Es el desierto donde tu nueva identidad se fortalece lejos de las voces del mundo. Es el monte donde recibes tu propia revelación sin la interferencia de opiniones ajenas. Es el arca que te protege del diluvio de la duda colectiva. Neville nunca dijo que debas guardar silencio para siempre. Dijo que debes guardar silencio hasta que el proceso esté completo, hasta que tu convicción sea tan sólida que las opiniones de otros ya no puedan afectarla. ¿Cuándo sabes que el proceso está completo? Cuando ya no sientes la necesidad compulsiva de contárselo a nadie, cuando tienes tal certeza interna que la validación externa se vuelve irrelevante, cuando puedes mantener tu secreto con la sonrisa tranquila de quien ya sabe el final de la historia. Pero hay otra razón por la cual el silencio es tan importante,
y tiene que ver con la naturaleza misma del mundo exterior. Neville enseñaba que todo es tú mismo expulsado. El mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. Las personas que encuentras, las situaciones que vives, los eventos que experimentas son reflejos de tus estados internos de conciencia. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría no entiende. El espejo tiene un retraso. El espejo del mundo refleja lo que eras ayer, lo que eras hace un mes, lo que has sido hasta ahora. No refleja lo que decidiste ser esta mañana. Cuando tú cambias tu estado de conciencia en la soledad de tu habitación, cuando asumes un nuevo estado, has realizado un milagro interno. Te has elevado, pero el espejo del mundo todavía está mostrando la imagen antigua, todavía refleja al hombre o la mujer que eras antes del cambio. Si en este momento delicado vas y le cuentas a las personas de tu vida sobre tu nuevo estado, ellos te devolverán la imagen antigua. Te verán como siempre te han visto, te conocen como el pobre, como el enfermo, como el solitario, como el fracasado. No pueden verte de otra manera, porque ellos están reflejando tu pasado. Sus miradas escépticas, sus preguntas lógicas. ¿Pero cómo vas a pagar eso? ¿Estás seguro de que es realista? Estas reacciones actúan como un ácido corrosivo sobre tu fe naciente. Neville decía que el silencio es una medida de protección cuarentenaria. Es aislar el nuevo estado de la contaminación de la duda colectiva. Es permitir que el espejo se actualice antes de exponerse a su reflejo. En una de sus conferencias, Neville exploró la parábola bíblica del mercader y la perla de gran valor. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La interpretación de Neville es radical. La perla es tu deseo realizado, es la verdad de tu nuevo estado, y para comprarla, para hacerla tuya, debes vender algo. ¿Qué debes vender? Debes vender tus creencias actuales sobre ti mismo. Debes soltar la imagen que has tenido hasta ahora. Pero más importante aún, debes dejar de comprar las opiniones de los demás. Cada vez que buscas validación externa, estás comprando opiniones. Estás pagando con tu energía, con tu atención, con tu fe, para adquirir lo que otros piensan de ti. Guardar silencio es el acto supremo de dejar de comprar opiniones ajenas. Es la declaración de independencia de tu conciencia. Es decir, ya no necesito que el mundo me diga quién soy. Ya no necesito que otros confirmen mi valor. Ya no estoy en el mercado de opiniones. Neville enseñaba que la gente no puede verte diferente de cómo te ves a ti mismo. Si tú no estás convencido, ellos reflejarán tu duda. Si tú estás vacilante, ellos reflejarán tu vacilación. Pero si tú estás absolutamente convencido, en el silencio de tu propia mente, eventualmente ellos no tendrán más remedio que reflejar tu nueva convicción. El silencio te permite alcanzar esa convicción sin interferencia. Te permite solidificar tu nuevo estado antes de exponerlo a las opiniones del mercado. Buscador, si esto hace sentido para ti, suscríbete. Este canal fue creado para almas como la tuya. En 1955, Neville dio una conferencia que llamó Mental Diets, dietas mentales. Es una de sus enseñanzas más prácticas y poderosas. Neville explicó que así como vigilamos lo que comemos para mantener sano el cuerpo, debemos vigilar lo que pensamos y decimos para mantener sana nuestra vida. Pero la dieta mental va más allá de los pensamientos conscientes. Incluye algo que él llamaba las conversaciones internas. Las conversaciones internas son los diálogos que tienes dentro de tu cabeza, las discusiones imaginarias con tu jefe, los argumentos mentales con tu pareja,
las justificaciones que te das a ti mismo, los ensayos de conversaciones que nunca ocurren. Neville escribió: las conversaciones mentales de un hombre atraen su vida. Mientras no haya cambio en su diálogo interno, la historia personal del hombre permanece igual. Intentar cambiar el mundo antes de cambiar nuestro diálogo interno es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. Contó la historia de una mujer que tenía problemas con su empleador. Estaba convencida de que él criticaba injustamente su trabajo. Cuando Neville le preguntó sobre sus conversaciones internas, ella confesó que discutía mentalmente con él todo el día. La solución fue simple, pero difícil. Ella debía cambiar sus conversaciones internas. En lugar de argumentar mentalmente con su jefe, debía imaginar que él la felicitaba por su excelente trabajo, y ella, a su vez, le agradecía por su amabilidad. Para su deleite, descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador se invirtió. Comenzó a tratarla exactamente como ella había imaginado. Pero aquí está la conexión con el silencio. Cuando hablas de tus problemas con otros, cuando te quejas, cuando describes tus dificultades en voz alta, estás reforzando exactamente las conversaciones internas que quieres cambiar. Estás haciendo tu dieta mental más difícil, no más fácil. El silencio exterior facilita el silencio interior. Cuando dejas de hablar de lo que no funciona, es más fácil dejar de pensar en lo que no funciona. Y cuando dejas de pensar en lo que no funciona, tu mundo comienza a cambiar. Neville ofrecía una prueba simple para saber si estás verdaderamente convencido de tu nuevo estado. Una prueba que revela si el vaso está herméticamente sellado o si tiene grietas. La prueba es esta. ¿Sientes la necesidad compulsiva de contarle esto a alguien? Si la respuesta es sí, no estás convencido. Todavía estás buscando validación externa. Todavía necesitas que otros te digan que es posible. Todavía estás comprando opiniones. El que sabe no necesita gritar. El que tiene no necesita demostrar. La verdadera convicción es tranquila, es serena, es silenciosa. Piensa en las personas más poderosas que conoces. No me refiero a los que presumen en redes sociales. Me refiero a los que tienen verdadero poder interior. ¿No has notado que hablan poco de sus planes? ¿Que no buscan aprobación? ¿Que tienen una especie de quietud en su mirada como si supieran algo que los demás no saben? Esa quietud es el sello. Esa quietud es la evidencia de una convicción tan profunda que ya no necesita el oxígeno de la opinión ajena para sobrevivir. Neville citaba frecuentemente el Salmo 46:10. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Esa quietud no es solo física, es la quietud de la mente racional. Mientras sigas justificándote, explicándote, buscando aprobación, no puedes saber que eres Dios. Solo sabes que eres un hombre limitado tratando de sobrevivir. El ejercicio de no contárselo a nadie es también un ejercicio de disolución del ego. El ego se alimenta de la atención de los demás. Si le quitas la atención externa, el ego pasa hambre. Y cuando el ego se debilita, el ser real emerge. Neville usaba otra metáfora que quiero compartir contigo. La metáfora del actor y el teatro. Imagina que eres un actor en un escenario. Mientras el público aplaude o abuchea, estás atrapado en el personaje. Reaccionas a ellos, vives para ellos. Tu actuación depende de su respuesta. Si aplauden, te sientes bien. Si abuchean, te sientes mal. Tu identidad está atada a su opinión. Pero si el teatro se queda vacío y se apagan las luces y quedas en silencio total, algo extraordinario puede ocurrir. Puedes dejar de actuar. Puedes recordar quién eres fuera del personaje.
Neville nos invita a salir del escenario de la validación social y entrar en el camerino de la conciencia. Allí, en secreto, te vistes con el nuevo traje. El traje del éxito, el traje de la salud, el traje del amor. Y no sales al escenario hasta que el traje te quede como una segunda piel, hasta que sientas que es natural ser esa persona. Si sales antes de tiempo, si sales con el traje a medio poner, el público se reirá, te señalarán las costuras sueltas, te dirán que eres un impostor. Y tú, en tu inseguridad, les creerás. Por eso, vístete en silencio. Ajústate el traje frente al espejo de tu propia mente. Admírate tú primero. Convéncete tú primero. Cuando tú estés convencido, cuando te mires al espejo interno y veas al rey, o al sanador, o al rico, entonces sal. Y el mundo no tendrá más remedio que inclinarse ante tu nueva realidad. Porque el mundo es solo un espejo, no tiene voluntad propia, solo refleja lo que tú eres. Sé en silencio, y el ruido del éxito te seguirá. Ahora debo advertirte sobre algo. Algo que Neville mencionaba, pero que pocos estudiantes toman en serio. El peligro de la impaciencia. Vivimos en una cultura que ha perdido la capacidad de esperar. Queremos todo instantáneo. Comida instantánea, entretenimiento instantáneo, gratificación instantánea. Y cuando descubrimos las enseñanzas de Neville, queremos manifestación instantánea. Esta impaciencia es el enemigo del silencio. Cuando no ves resultados inmediatos, el ego empieza a susurrarte. Te dice que no está funcionando. Te dice que necesitas hablar con alguien. Te dice que necesitas consejo. Te dice que tal vez estás haciendo algo mal y necesitas confirmación externa. Y así, rompes el sello, abres la válvula, desentierras la semilla. Neville enseñaba que diferentes deseos tienen diferentes tiempos de gestación. Algunos son como hongos, crecen rápidamente. Otros son como robles, toman años en madurar. No puedes aplicar la misma expectativa temporal a todas tus semillas. Un roble no es impaciente por ser roble, no mira a los hongos con envidia, no se pregunta por qué ellos ya brotaron y él no. El roble simplemente crece, en silencio, en su propio tiempo, sabiendo que cuando finalmente emerja, será más grande y más fuerte que cualquier hongo. La impaciencia revela falta de fe. Si realmente creyeras que el proceso funciona, no tendrías prisa. Si realmente supieras que la cosecha es inevitable, no estarías ansioso por verificar. El silencio sostenido es un acto de fe. Es declarar, sé que esto está funcionando, aunque no vea evidencia todavía. Sé que la semilla se está germinando, aunque la tierra parezca inmóvil. Sé que mi nuevo estado se está solidificando, aunque el espejo del mundo aún muestre la imagen antigua. Ahora quiero darte instrucciones prácticas. Un protocolo que puedes implementar hoy mismo. Primero, identifica tu deseo más importante. Ese sueño que has estado cargando. Esa visión que aparece una y otra vez en tu imaginación. Ese estado que anhelas profundamente. Segundo, asume el estado del deseo cumplido. Usa las técnicas de Neville. SATS. Revisión. Vivir en el final. Para implantar la semilla en tu subconsciente. Siente la realidad de tu deseo como si ya estuviera cumplido. Tercero, sella el vaso. Toma la decisión consciente de no hablar de este deseo con nadie. No lo publiques en redes sociales. No lo menciones en conversaciones casuales. No busques consejo ni validación. Conviértelo en tu secreto sagrado. Cuarto, vigila tus conversaciones internas. No es suficiente callar externamente si internamente sigues debatiendo, dudando, argumentando.
La dieta mental requiere cambiar también el diálogo que tienes contigo mismo. Quinto, establece un período de cuarentena. Dale a tu semilla un tiempo definido de gestación. Puede ser 40 días, como sugiere la tradición. Puede ser más o menos dependiendo de la naturaleza de tu deseo. Durante este período, el silencio es absoluto. Sexto, observa las señales. A medida que el proceso avanza, notarás cambios sutiles. Una sensación de paz, una reducción de la ansiedad, una naturalidad creciente con tu nuevo estado. Estos son indicadores de que la semilla está echando raíces. Séptimo, rompe el silencio solo cuando la manifestación sea un hecho. Cuando ya no estés hablando de algo que vas a hacer, sino de algo que ya hiciste. Cuando ya no estés buscando validación, sino simplemente compartiendo tu testimonio. Neville usaba la metáfora del embarazo para describir el proceso de manifestación. Y es una metáfora perfecta. Cuando una mujer concibe, los primeros meses del embarazo son los más delicados. El embrión es frágil, vulnerable. En muchas culturas, existe la tradición de no anunciar el embarazo hasta después del primer trimestre, cuando el riesgo de pérdida ha disminuido significativamente. Tu deseo concebido en la imaginación es igual de frágil al principio. Necesita tiempo para implantarse, para desarrollar sus propios sistemas de soporte, para volverse viable. ¿Anunciarías un embarazo el día después de la concepción? ¿Publicarías ecografías de un embrión de una semana? La mayoría diría que no, que es demasiado pronto, que hay que esperar. Aplica la misma sabiduría a tus deseos espirituales. Cuando el bebé está listo para nacer, no hace falta anunciarlo. La evidencia grita por sí misma. El vientre abultado, los movimientos visibles y finalmente el nacimiento. Neville decía, cuando el hijo nazca, cuando el deseo se manifieste en el mundo tridimensional, entonces y solo entonces el mundo lo verá, y no hará falta que digas ni una palabra, porque la evidencia gritará por ti. Ese es el momento de hablar, cuando ya no estás hablando de esperanzas, sino de hechos, cuando ya no estás pidiendo permiso, sino compartiendo tu realidad. Hasta entonces, guarda silencio. Protege a tu hijo no nacido. Permite que se desarrolle en la oscuridad nutritiva de tu fe y confía en que cuando sea el momento correcto, el nacimiento será inevitable. Hay algo más que necesitas entender sobre por qué el silencio es tan crucial. Tiene que ver con la naturaleza de las personas que te rodean. Neville enseñaba un concepto que al principio puede parecer duro, pero que es profundamente liberador cuando lo comprendes. Decía que las personas en tu vida son guardianes del antiguo hombre. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que te conocen, tu familia, tus amigos, tus colegas, tienen una imagen de ti. Una imagen formada por años de observación. Una imagen basada en quién has sido, no en quién puedes llegar a ser. Esta imagen que tienen de ti no es neutral, es activa. Funciona como una fuerza gravitacional que te mantiene anclado a tu pasado. Cuando les cuentas que vas a cambiar, cuando les anuncias tu nuevo estado, ellos involuntariamente activan su imagen antigua de ti. No porque sean malos, no porque quieran hacerte daño, simplemente porque es lo único que conocen. Tu madre te ve como el niño que fuiste. Tu jefe te ve como el empleado que has sido. Tu pareja te ve como la persona con quien ha convivido. No pueden verte de otra manera, porque su percepción está basada en datos del pasado. Cuando les expones tu nuevo yo antes de que esté completamente formado, ellos te devuelven al antiguo yo,
sus miradas escépticas, sus preguntas prácticas, sus preocupaciones bien intencionadas. Todo esto funciona como una ancla que te jala hacia atrás. No es maldad, es física espiritual. Jesús mismo experimentó esto. En Marcos capítulo 6, se nos cuenta que cuando Jesús regresó a su pueblo natal de Nazaret, las personas de allí se escandalizaron. Decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Lo conocían como el hijo del carpintero. No podían verlo como el Mesías. Y el texto dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos. Su poder estaba limitado por la incredulidad de quienes lo conocían. Neville interpretaba esto psicológicamente. Tu poder de manifestación puede estar limitado por la incredulidad de quienes te rodean si les das acceso a tu proceso antes de tiempo. El silencio te protege de esta limitación. Quiero ahora abordar algo que muchos pasan por alto cuando hablamos de silencio. Algo que puede sabotear tu manifestación aunque creas que estás guardando el secreto. La trampa de la queja. Tal vez has decidido no hablar de tu deseo. No le has contado a nadie que estás manifestando abundancia, o salud, o amor. Crees que estás siguiendo la ley del silencio. Pero mientras tanto, te quejas de tu situación actual. Le cuentas a tu amiga lo difícil que está la economía. Le describes a tu hermano tus problemas de salud. Publicas en redes lo complicado que es encontrar pareja. ¿Ves el problema? Cuando te quejas de tu situación actual, estás hablando de tu deseo, solo que de manera invertida. Estás enfocando la atención de otros en exactamente lo que quieres cambiar. Estás invitando sus opiniones sobre tu carencia. Estás reforzando el estado que quieres abandonar. Neville decía que la mujer que quería vender su casa hacía su trabajo imaginativo por las noches, pero durante el día le contaba a sus amigas lo difícil que estaba el mercado inmobiliario. Su lengua anulaba su noche. Sus conversaciones diurnas eran la pala que desenterraba la semilla nocturna. El silencio verdadero incluye el silencio sobre lo que no quieres, tanto como el silencio sobre lo que quieres. Si quieres manifestar abundancia, deja de hablar de escasez. Si quieres manifestar salud, deja de describir tus síntomas. Si quieres manifestar amor, deja de analizar tu soledad. No estoy diciendo que debas mentir. No estoy diciendo que debas fingir que todo está bien cuando no lo está. Estoy diciendo que puedes elegir no alimentar con palabras aquello que quieres que muera. Cuando alguien te pregunte cómo estás, no tienes que dar un informe detallado de tus problemas. Puedes simplemente decir, bien, y cambiar de tema. Puedes redirigir la conversación. Puedes elegir qué aspectos de tu vida alimentar con atención y palabras. El silencio es selectivo, y la selección más importante es ¿qué realidad estoy alimentando con mi lengua? Volvamos a la metáfora de la olla de presión, porque hay un aspecto que aún no hemos explorado completamente. La presión interna no es solo necesaria para la transformación, es también la señal de que el proceso está funcionando. Cuando asumes un nuevo estado de conciencia, sientes una tensión, una especie de inquietud, un deseo casi insoportable de hablar, de compartir, de buscar validación. Esta tensión puede sentirse incómoda, puede interpretarse como ansiedad o impaciencia, pero esa tensión es energía. Es la misma energía que va a manifestar tu deseo. Piénsalo así. Cuando calientas agua en una olla de presión, el agua quiere convertirse en vapor y expandirse. Quiere escapar, pero el sello lo impide. Y esa resistencia, esa contención,
es lo que eleva la temperatura y la presión hasta el punto donde ocurre la transformación. Si abres la válvula al primer signo de presión, el agua nunca alcanzará la temperatura necesaria. Se quedará como agua común, sin transformación. Tu impulso de hablar es el equivalente emocional del vapor queriendo escapar. Es energía creativa buscando una salida. Si le das una salida prematura a través de la conversación, esa energía se disipa, se pierde en el aire. Pero si la contienes, si la mantienes sellada dentro de tu conciencia, esa energía no tiene a dónde ir excepto hacia la manifestación. Se acumula, se intensifica, hasta que finalmente rompe a través de la barrera entre lo invisible y lo visible, y tu deseo aparece en el mundo tridimensional. Neville decía que debes ser capaz de sostener tu deseo. Sostenerlo significa contener la energía sin derramarla. Significa sentir la presión y no ceder a ella. Significa experimentar el impulso de hablar y elegir conscientemente el silencio. Esta capacidad de sostener, de contener, de sellar, es lo que distingue a quienes manifiestan consistentemente de quienes solo lo hacen ocasionalmente. Es crucial que entiendas esto. El silencio del que hablamos no es pasividad. No es simplemente no hacer nada. Es una actividad de alta intensidad. El silencio activo tiene varios componentes. Primero, la vigilancia constante de tu lengua. Cada vez que sientas el impulso de hablar de tu deseo, debes reconocer ese impulso y elegir conscientemente no seguirlo. Esto requiere atención, requiere presencia, requiere voluntad. Segundo, la redirección de la energía. Cuando no hablas externamente, esa energía tiene que ir a alguna parte. La rediriges hacia adentro, hacia la intensificación de tu visualización, hacia la profundización de tu sentimiento, hacia el fortalecimiento de tu convicción. Tercero, el cultivo de la conversación interna correcta. El silencio externo debe acompañarse de un diálogo interno positivo, de pensamientos alineados con tu deseo cumplido, de imágenes mentales que refuercen tu nuevo estado. Cuarto, la práctica de la gratitud anticipada. En el silencio, agradeces por lo que aún no se ha manifestado. Sientes gratitud por la cosecha que viene. Esta gratitud no es fingida, es la respuesta natural de alguien que sabe que el proceso funciona. Quinto, la observación desapegada del mundo exterior. Mientras el espejo del mundo sigue mostrando la imagen antigua, tú observas sin reaccionar. Ves las circunstancias actuales sin tomarlas como verdad final. Mantienes tu mirada interior fija en el estado deseado, independientemente de lo que tus ojos físicos vean. Este silencio activo es un trabajo, es una disciplina, es una práctica que se desarrolla con el tiempo. Al principio puede sentirse difícil, casi imposible, pero como cualquier músculo, se fortalece con el ejercicio. Neville contaba que su maestro Abdullah le enseñó una lección muy dura sobre el silencio y la fe. Neville quería visitar su familia en Barbados, pero no tenía dinero para el pasaje. Abdullah le dijo que asumiera que ya estaba en Barbados, que durmiera esa noche en Barbados, sintiendo la brisa del Caribe, viendo a su familia, experimentando la realidad de estar allí. Neville hizo exactamente eso, pero los días pasaban y nada sucedía. Cada vez que veía a Abdullah, le preguntaba cuándo se manifestaría el viaje, y Abdullah le respondía con la misma frase: «Estás en Barbados». Era frustrante, era confuso. Neville quería hablar del proceso, quería analizar por qué no estaba funcionando. Quería que Abdullah le explicara, le aconsejara, le validara.
Pero Abdullah se mantenía en silencio sobre él, ¿cómo? Solo repetía la instrucción. Vive en el estado. Estás en Barbados. Finalmente, de manera completamente inesperada, el pasaje apareció. Neville recibió un boleto de primera clase como regalo de su hermano. El viaje se manifestó exactamente como había imaginado. Esta historia ilustra algo importante. El silencio a veces significa callar incluso las preguntas, callar el análisis, callar el deseo de entender el proceso. Hay un momento en que debes soltar tu necesidad de saber cómo, un momento en que debes confiar ciegamente en la ley, un momento en que el único trabajo que te queda es mantener el estado en silencio, sin preguntar, sin dudar, sin buscar explicaciones. Esto es lo que Neville llamaba el Sabbat, el día de descanso, el momento donde dejas de trabajar en tu deseo y simplemente descansas en la certeza de que está hecho. Y el Sabbat es siempre silencioso. Neville frecuentemente hablaba del mundo de César para referirse a la realidad física, al mundo de los hechos, al reino de las apariencias. El mundo de César tiene sus propias leyes, leyes de causa y efecto lineal, leyes de escasez, leyes de tiempo y espacio, leyes que dicen que las cosas tardan, que los recursos son limitados, que debes luchar para conseguir lo que quieres. Cuando hablas de tus deseos con otros, estás sometiendo esos deseos al juicio del mundo de César. Estás invitando a otros a aplicar las leyes del mundo físico a tu creación espiritual. Y las leyes de César siempre dirán que es imposible. Siempre encontrarán razones por las que no puede funcionar. Siempre señalarán los obstáculos. Siempre te devolverán a la realidad. Pero Neville enseñaba que hay otro reino, el reino de la imaginación, el reino de Dios. En este reino, las leyes son diferentes, el tiempo no es lineal, los recursos son infinitos. Lo que imaginas con sentimiento se convierte en realidad. El problema es que estos dos reinos no mezclan bien. El reino de César contamina el reino de la imaginación si le das acceso. Las opiniones del mundo físico debilitan las creaciones del mundo espiritual. El silencio es la frontera. Es la barrera que protege el reino de tu imaginación de la invasión del mundo físico. Es la muralla que mantiene puros tus estados interiores. Neville decía, Dios no pide permiso a César. Dios no somete sus planes a un comité de aprobación. Cuando guardas silencio sobre tus deseos, estás honrando esta verdad. Estás declarando que tu imaginación tiene autoridad sobre tu vida, no las opiniones del mundo. Estás eligiendo vivir desde el reino interior, no desde el reino exterior. Quiero terminar revelándote algo que pocos comprenden, algo que Neville tocó en sus últimos años de enseñanza. El silencio no es solo para manifestar cosas en el mundo de César. El silencio es la puerta hacia el descubrimiento de quién eres realmente. Cuando callas las voces del mundo, empiezas a escuchar otra voz. No la voz de tus deseos egoístas, no la voz de tu ego buscando validación, sino la voz de algo más profundo, lo que Neville llamaba la promesa. En las escrituras que Neville interpretaba, se dice, «Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios». Esa quietud es el silencio absoluto de la mente racional, y en ese silencio ocurre un reconocimiento, una revelación, un despertar. Mientras sigas buscando afuera, hablando afuera, mirando afuera, no puedes encontrar lo que está adentro. Mientras sigas identificándote con el ruido del mundo, no puedes escuchar el silencio de tu verdadero ser. El silencio que practiques para manifestar tus deseos eventualmente te llevará a algo mucho mayor que cualquier deseo. Te llevará a ti mismo, a tu verdadera identidad,
al Dios que duerme dentro de ti, esperando despertar. Neville decía que todo deseo cumplido es solo un escalón, un peldaño en la escalera del despertar. Manifiestas algo y eso te demuestra tu poder. Manifiestas algo más y tu fe se fortalece. Y eventualmente llegas al deseo final, el deseo de conocerte a ti mismo, de saber quién eres realmente. Y ese deseo, ese anhelo supremo, solo puede cumplirse en el silencio más profundo, en la quietud más absoluta, en el vacío donde ya no hay nada que manifestar, porque ya eres todo. Has cruzado el umbral. Ahora sabes que tu lengua puede ser la constructora de tu palacio o la destructora de tus cimientos. Sabes que la ciencia moderna confirma lo que los antiguos hermetistas conocían, que el sello del silencio es necesario para la transmutación, que la semilla necesita oscuridad para germinar, que el vaso debe estar herméticamente cerrado para que el plomo se convierta en oro. Sabes que las personas que te rodean, por más que te amen, son guardianes del antiguo hombre, que sus opiniones te devuelven al pasado, que su imagen de ti funciona como un ancla gravitacional. Sabes que la tensión que sientes cuando quieres hablar es la misma energía que manifestará tu deseo, que derramarla en conversaciones es desperdiciarla, que contenerla es acumular el poder necesario para la transformación. Sabes que el silencio no es pasividad, sino actividad de la más alta intensidad, que requiere vigilancia, redirección, diálogo interno correcto, gratitud anticipada y observación desapegada. ¿Qué harás con este conocimiento? Neville decía que saber no es suficiente, que la información sin aplicación es estéril, que solo la práctica revela la verdad de la enseñanza. Te invito a hacer un experimento. Elige un deseo, uno que te importe profundamente. Asume el estado de ese deseo cumplido y luego guarda silencio absoluto sobre él. No se lo cuentes a nadie, ni siquiera a tu persona más cercana, ni siquiera a tu diario. Conviértelo en tu secreto sagrado y observa qué sucede. Observa cómo la tensión aumenta, observa cómo el impulso de hablar se intensifica y observa cómo, al contener esa energía, algo comienza a cambiar. Primero en tu interior y luego, inevitablemente, en tu mundo exterior. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una reflexión final. El silencio que practiques hoy no es solo para ti. Neville enseñaba que todos estamos conectados en una sola conciencia, que lo que uno logra abre el camino para otros, que cada persona que despierta hace más fácil que otros despierten también. Cuando tú domines el arte del silencio sagrado, cuando demuestres en tu propia vida que funciona, te convertirás en un faro, no por lo que digas, sino por lo que seas, no por las palabras que pronuncies, sino por los resultados que manifiestes. El verdadero maestro no necesita proclamar su sabiduría. Su vida es su enseñanza. Su transformación es su sermón. Su éxito silencioso es su contribución al despertar colectivo. Neville nunca buscó fama masiva. Nunca trató de convertirse en una celebridad espiritual. Simplemente enseñó a pequeños grupos. Compartió lo que sabía y dejó que los resultados hablaran por sí mismos. Y 70 años después de su muerte,
Sus enseñanzas están más vivas que nunca. Ese es el poder del silencio. No muere. No se desvanece. Porque está construido sobre verdad, no sobre ruido. Tú también puedes vivir así. Puedes manifestar en silencio. Puedes transformarte en silencio. Puedes despertar en silencio. Y cuando el mundo finalmente te vea, como eras destinado a ser, no hará falta explicar nada. La evidencia gritará por ti. Recuerda las palabras de Neville en Your faith is your fortune. El hombre que es consciente de ser rico no necesita confirmación. Lo sabe. Alcanza ese saber en el silencio. Ese es el grado de maestría. Hoy empieza tu dieta de silencio. Hoy empieza tu gestación sagrada. Hoy sella el vaso de tu conciencia y permite que la transmutación ocurra. El mundo está esperando. No tus palabras, sino tu transformación. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador. Y este canal existe para ti. Suscríbete a la ley de Neville Goddard. Activa la campana. Y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí. Pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.